Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ver cómo hallar en forma gráfica la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, pero cuando son más de dos fuerzas. Ya vimos antes que para dos fuerzas usamos el método del paralelogramo, aunque también se podría usar este. Este método se llama método de la poligonal. Para adelantar tiempo yo ya armé el sistema. Tengo una fuerza F1 de 80 newton horizontal hacia la derecha. Una fuerza F2 de 50 newton y una fuerza F3 de 60 newton. De tal manera que el ángulo que forman F1 y F2 sean de 40 grados. Entonces yo trazo, después de haber hecho la escala, una fuerza de 80 newton que en mi dibujo va a medir 8 centímetros por la escala que establecí. Luego voy a tomar el semicírculo y voy a medir 40 grados y ahí es donde voy a trazar la fuerza F2, que en mi caso va a medir 5 centímetros porque tengo que representar una fuerza de 50 newton. Y luego voy a graficar F3. ¿Cómo? De manera que forme con F2 un ángulo de 60 grados. Entonces apoyo el semicírculo en F2, mido 60 grados y ahí es donde voy a graficar la fuerza F3 de 6 centímetros porque tengo que representar una fuerza de 60 newton. ¿Por qué lo hice en este sentido? Porque ustedes fíjense que yo puse un ángulo de 40 y no le puse menos 40. Si yo me voy a marcar los ángulos en sentido antihorario, el signo del ángulo va a ser positivo. Si yo los quisiera marcar en sentido horario, tendría que poner un menos 40 y por lo tanto F2 la trazaría para este otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la convención que vamos a establecer. Ángulo positivo se marca en sentido antihorario. Ángulo negativo marcamos en sentido horario. Ya tengo establecido el sistema. Sobre un cuerpo que está acá, están actuando estas tres fuerzas. Lo que yo voy a hacer ahora, usando el método de la poligonal, es hallar la resultante, es decir, la fuerza que va a reemplazar a estas tres y va a provocar sobre este cuerpo el mismo efecto. Para eso miren lo que vamos a hacer. Una de las fuerzas la vamos a dejar fija. Yo voy a elegir, por razones de comodidad, dejar fija F1. A continuación de F1, como hicimos con el sistema de fuerzas colineales, vamos a trazar F2, pero respetando su dirección y sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con escuadra, uno de los catetos va a tomar la dirección de F2. En el otro cateto apoyamos la regla, que la voy a usar así para que no se corra, como riel. Y voy a trazar y voy a ir hasta F1, hasta el extremo de F1, perdón, y voy a trazar una fuerza igual a F2 que debe medir 5 centímetros. Trazo, mido y es hasta acá. Esta es F2', si quieren. Esta desaparece de acá. Y ahora voy a trazar a continuación de F2, F3, respetando su dirección y su sentido. Entonces miren qué voy a hacer. Con el cateto de la escuadra tomo la dirección y con la regla que uso de riel transporto. Trazo un vector que tiene que medir lo mismo que F3. No importa, yo ahora lo mido, debe medir
6 centímetros y entonces va a ser hasta acá. Ahí va a estar F'3 y esta desaparece de acá. Listo, ya armé una poligonal abierta. Me falta cerrar la poligonal y ¿cómo la voy a cerrar? La resultante de este sistema va a ser una fuerza que va desde el origen de todas las fuerzas hasta el extremo de la última fuerza. Esta va a ser la resultante del sistema. Es decir, este cuerpo sometido a estas tres fuerzas va a moverse de igual forma que si estas tres fuerzas están reemplazadas por esta sola trazada en rojo. Lo que nos queda por hacer es establecer cuánto mide la resultante. Para eso lo medimos. Imagínense que esto no es muy preciso. Yo le voy a poner, son 14 centímetros, pero eso es la representación de la fuerza. Yo tengo que mirar la escala y si este vector mide 14 centímetros, la fuerza que voy a representar es de 140 newton. Si no se acuerdan, hagan la regla de 3. 1 centímetro, 10 newton, 14 centímetros, X. Y hago esto por esto y lo que cruza la X divide. 14 centímetros por 10 newton dividido 1 centímetro, centímetro con centímetro se van, 14 por 10 son 140 newton. De esta manera hemos hallado la resultante de un sistema de fuerzas, de más de dos fuerzas concurrentes. Y este método se llama método de la poligonal.